Arranca una nueva Copa Libertadores edición 2025 y como siempre comienza con la fase previa, para muchos desconocida fase previa. Hay equipos que están acostumbrados a jugar fase de grupos y no saben ni cómo es el formato, ni quiénes la juegan, pero nosotros año a año comenzamos con la cobertura desde el principio y este año con todas las camisetas de la fase 1, ya les voy a ir mostrando cómo se viene los 3 duelos de fase 1, cómo esperan otros equipos en fase 2. Y por supuesto, la idea es conseguir todas las camisetas de la Libertadores 2025. Tengo 44 de las 47 en este momento. Me faltan las de Bahía, Deportes Iquique y la de Atlético Bucaramanga. Espero conseguirlas antes de que arranque la Copa. Pero bueno, ya tendremos tiempo para repasar de eso. Hoy lo que nos trae es la primera fase de la Copa Libertadores y sus 3 cruces. Vamos a empezar a repasarlos y a dar nuestros candidatos a meterse en la fase 2. Empezamos con un duelo de violetas entre Defensor Sporting de Uruguay y Monagas de Venezuela. Dos equipos que han jugado fase previa en los últimos años. Defensor Sporting el año pasado jugó con Academia Puerto Cabello, también de Venezuela, y quedó eliminado en fase 1. Un fracaso para un equipo que, si bien no es un grande del fútbol sudamericano, en Uruguay es una tercera, cuarta fuerza y por su historia y su trayectoria uno esperaba que hiciera una buena Libertadores o por lo menos que pudiera dejar en el camino al debutante que era Academia Puerto Cabello. Este año le toca enfrentar a Monagas, que es un equipo que no es debutante en la Libertadores, ha jugado fase de grupos en alguna ocasión, ha jugado fases previas. Siempre que juega la Copa por lo menos gana un partido. Por ejemplo, en 2023 le tocó compartir grupo con Boca, Colo-Colo y Deportivo Pereira, y si bien quedó eliminado y en el último lugar, al menos le pudo ganar a Deportivo Pereira 1-0 como local, que justamente los colombianos fueron la gran sorpresa de esa Libertadores y después terminaron llegando a los cuartos de final. Pero hoy vamos a hablar de este duelo, en el que se enfrentan dos equipos que yo creo que no tienen mucha expectativa para esta Copa Libertadores. Si bien tienen algo positivo, en su camino hacia la fase de grupos no hay ni argentinos ni brasileños. Defensor Sporting o Monagas, el ganador jugará contra Cerro Porteño y el ganador de ese duelo jugará contra Deportes Tolima o Melgar. Así que, si bien el sorteo les dio un guiño, creo que ni Defensor ni Monagas son equipos con gran potencial para esta Copa Libertadores. Ojalá me equivoque y sean súper competitivos, porque siempre es bueno ver sorpresas o variantes en la Copa Libertadores. Yo creo que es un duelo que por historia, o si hay que pensar rápido y dar un nombre rápido, el candidato es Defensor Sporting, pero no estoy tan seguro de que sea así. Como les dije recién, Defensor viene de quedar eliminado por un venezolano que era Academia Puerto Cabello. Creo que Monagas tiene un poquito más de experiencia y, como les dije, siempre algún partido gana, entonces puede ganar la ida en Maturín y después ir a defenderse a Montevideo, por ejemplo. Entonces, creo que va a ser una serie más pareja de lo esperado. Incluso en las redes de Monagas también le ponen bastante entusiasmo a la participación en la Copa Libertadores. No creo que pase desapercibido. Y me parece que aquí podemos tener un 50 y 50 tranquilamente. Aparte que Defensor no es que tenga un plantel que llame la atención por tener demasiadas figuras o tampoco que sobresalga por tener un técnico de renombre. Entonces, creo que en este caso 50 y 50 cualquiera puede pasar. Y lo que sí les voy a decir es que Cerro Porteño espera a uno de estos dos en la segunda fase y sea el que sea el rival, para mí Cerro Porteño va a ser candidato en esa llave de fase 2. Pero ya hablaremos más adelante de eso. Antes de repasar el segundo duelo, me tomo un tiempo para recordarte que te suscribas a La Gloria de América. Si te gusta nuestro contenido, deja tu like porque nos ayuda mucho y además te ayuda a vos a mantenerte informado sobre esta amada Copa Libertadores. Tenemos camisetas, tenemos colorido, tenemos viajes y tenemos análisis del torneo más importante del fútbol sudamericano. Vamos con el segundo duelo y ya les digo que es una lástima que uno de estos dos equipos se despida tan pronto de la Copa Libertadores. Tranquilamente podría ser un duelo de fase de grupos de Libertadores. Con esto no estoy exagerando ni agrandando la situación, pero Alianza Lima es un histórico, más allá de que para muchos sea motivo de burla o de que tenga malas campañas. Es un equipo que juega casi todos los años la fase de grupos de Libertadores, que tiene roce internacional. Y después tenemos a Nacional de Asunción, que ha sido subcampeón en 2014, que el año pasado tocó jugar fase previa y eliminó a dos equipos interesantes como Aucas y sobre todo Atlético Nacional de Medellín. Después le tocó quedar afuera con Palestino en fase 3. Y en la Sudamericana no le fue muy bien, algo que a mí me decepcionó un poco. Pero bueno, Alianza Nacional, partidazo de Libertadores que tendremos en la fase 1 de esta Copa, para volverla interesante desde un principio.
Si esto hubiera sido hace 6 meses o un año, yo estaría bancando al tricolor de Asunción, que también tenemos varios jugadores que siguen a la gloria, como los hermanos Alfaro, así que siempre les deseamos lo mejor, siempre estoy acompañando a Nacional, le tengo un cariño especial, también porque me dieron su camiseta, porque fui a cubrir su partido contra Aucas el año pasado. Pero, Alianza Lima para mí, no quiero decir que va a ser la revelación del año en copas internacionales porque el sorteo lo complica bastante. Pero atentos con lo que se viene para el equipo peruano. Su nuevo entrenador es Pipo Gorosito y en todas las líneas Alianza Lima tiene uno o dos nombres que cualquier futbolero conoce. Jugadores con paso por selecciones o por lo menos con pasos destacados en algún club de Sudamérica o de Europa. Delanteros tiene a Hernán Barcos hace bastante tiempo y se suma Paolo Guerrero, que si bien está sobre el final de su carrera, es jerarquía pura y volvió al fútbol peruano el año pasado. En el mediocampo tiene a Fernando Gaibor, un futbolista que a mí me gustó en su paso por Independiente, si bien no le fue muy bien, era un jugador muy técnico, de mucha calidad, quizás le faltó un poco de entrega, esto lo digo como hincha del rojo, pero que ha tenido paso por el fútbol ecuatoriano, por Emelec, Independiente del Valle, Barcelona, bueno, conocido del fútbol ecuatoriano, que se va a Alianza Lima. En defensa tenemos para recalcar a Miguel Trauco y a Carlos Zambrano, jugadores de la selección peruana, y en el arco se incorporó a Billy Vizcarra en realidad, Guillermo, el arquero de The Strongest y de la selección boliviana, que llega para reforzar a un equipo de Alianza Lima que se ilusiona con pelear esta Copa Libertadores y le toca un sorteo duro porque Nacional era, sin duda, sin querer menospreciar a los demás, el rival más difícil que le podría tocar en la fase 1 y si supera esa primera ronda le tocará contra un equipo que ha ganado 6 veces esta Copa Libertadores y es Boca Juniors, es decir, Nacional o Alianza Lima jugará contra Boca en fase 2 y ahí, más allá de cualquier contexto, creo que Boca va a ser candidato. Pero, atentos con este Alianza Lima. Se refuerza muy bien, tiene jugadores de renombre, tiene jóvenes, tiene un técnico de experiencia que creo yo que puede dar que hablar o puede armar un equipo interesante. Así que para mí, en este duelo de primera fase, Alianza Lima es candidatazo a clasificar contra Nacional. Y después veremos qué pasa en fase 2, porque si bien Boca tiene muchos refuerzos, hay jugadores nuevos, todavía tenemos que ver cómo funciona el equipo de Gago. Y sea Alianza Lima o Nacional, el clasificado, siempre jugar contra Boca es un plus especial, entonces van a dejar todo en una serie que se definirá en la Bombonera. Sea Nacional o Alianza Lima, este partido de fase 1 ya es muy interesante y clasifique quien clasifique, la fase 2 contra Boca también va a estar muy entretenida. Así que en este caso la fase previa de Libertadores desde sus inicios creo que va a dar que hablar. Para mí, ya les dije, Alianza Lima, el candidato a pasar a fase 2. Y cerramos la fase previa con el duelo entre el Nacional de Ecuador y Blooming de Bolivia, el equipo de Santa Cruz de la Sierra que vuelve a Libertadores después de 15 años. 2009 había sido su última participación. Este año Santa Cruz de la Sierra será sede de la final de Copa Sudamericana. Quizás para Blooming habría sido un poco más motivador jugar la Sudamericana y tratar de llegar a la final en su país. Yo creo que la tiene muy difícil en esta fase previa, primero contra el Nacional y el ganador de este duelo jugará contra Barcelona de Guayaquil, es decir, que podemos tener un duelo de ecuatorianos. Sin embargo, lo más difícil es que gane quien gane este duelo y enfrenta a Barcelona, el que salga ganador de esa fase 2 jugará el último partido para entrar a grupos contra Corinthians o la UCB de Venezuela. Uno cree que será Corinthians el clasificado y por supuesto, el candidato a meterse en la fase de grupos con un plantel tremendo dirigido por Ramón Díaz. Pero bueno, para meternos en este duelo de el Nacional contra Blooming, podemos decir que son dos equipos de perfiles similares en la Libertadores, han sido semifinalistas en la década del 80 y de hecho los dos fueron en el mismo año, 1985, hace 40 años, en los triangulares semifinales de la Libertadores. En uno estaba Blooming, que ese triangular lo ganó Argentinos Juniors y fue a la final. En el otro estaba el Nacional. Ese triangular lo ganó América de Cali y luego Argentinos Juniors le ganó la final a los colombianos. Pensando en este partido, a ver, fútbol boliviano, más allá de Bolívar y de Strongest o de equipos que juegan en la altura, les está complicando bastante. El Nacional, quizás al ser del fútbol ecuatoriano, tiene un poco más de crédito. Hay que recordar que en 2023 le ganó a Nacional Potosí 6-1 de visitante en fase previa, pero el año pasado quedó eliminado por Trinidense también en fase previa. Entonces, para mí igualmente, el equipo ecuatoriano
es candidato, la liga ecuatoriana es mucho más fuerte que la liga boliviana y aquí no veo demasiadas características a tener en cuenta que puedan modificar la ecuación. Ninguno me parece que pueda sobresalir demasiado, veremos qué pasa en la fase 2 contra Barcelona, pero a priori pienso que el que gane este duelo de fase 1 va a quedar eliminado con Barcelona en la fase 2. Todo puede pasar y más si tenemos un duelo de ecuatorianos entre el Nacional y Barcelona, pero en lo que respecta a este duelo mano a mano de fase 1, que se abre en Santa Cruz y se cierra en Quito, mi candidato a clasificar es el equipo ecuatoriano, el Nacional. Llegamos al final del video y justo te hablaba de Barcelona, así que te voy a decir que si te quedaste con ganas de saber un poco más de esta Libertadores 2025 que se viene, te dejo el video de los 3 equipos que cumplen 100 años en 2025. 3 grandes de América, en realidad 3 grandes en su país, los más populares de su país, Barcelona, Colo-Colo y Bolívar, que buscarán hacer historia en el año de su centenario en la Copa Libertadores.